Bienvenidos a Notas Teológicas. En este proyecto de YouTube, mi finalidad es compartir con ustedes las cosas que voy descubriendo en mi estudio de la Biblia y teología. Parte de la idea de este canal es tener un lugar donde pueda ir grabando las cosas que estoy aprendiendo como un miembro de la iglesia y que esto sea algo que mi familia, mis hijas y algunos amigos de la web puedan disfrutar también. En el día de hoy quiero compartirles un mensaje slash estudio que compartí con una iglesia en México, una comunidad que está creciendo ahora mismo y ellos me dieron la oportunidad de compartir parte de lo que conversamos. El tema para mí es un tema muy importante para todos, pues es el tema del pecado. El pecado es algo que frecuentemente está redefiniéndose en la iglesia moderna y es una fuente, diría yo, de muchos de los problemas que tiene la iglesia en la actualidad. Yo creo también que si no tienes una correcta definición de lo que es pecado, es muy difícil que puedas tener una buena comprensión de lo que es el evangelio. Es por esto que quisiera compartir con ustedes este mensaje, slash estudio. Creo que es más estudio que mensaje realmente, y que espero que lo disfruten. Me encantaría su opinión y su retroalimentación en los comentarios para ver si puedo crear más contenido de este tipo, posiblemente en el formato de live. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Que lo disfruten. Muchas gracias de verdad por la invitación. Realmente, luego de comentarle de qué tema yo quería conversar, eh, realmente cuestioné si esa era la mejor primera intervención que quería tener con ustedes, porque ustedes van a descubrir por qué no me invitan mucho a fiestas. El tema es el pecado. Y yo creo que posiblemente hay pocos temas como que nosotros damos por sentado. O sea, nosotros continuamente escuchamos hablar sobre el pecado y tiende a resultar que casi siempre la iglesia falla de alguna manera porque no entiende la pecaminosidad del pecado, por así decirlo. Pero yo creo que la consecuencia directa de no entender la pecaminosidad del pecado es que nosotros no conocemos qué salvación tan grande tenemos. Y yo creo que el verlo a todos ustedes sentados ahora mismo en esa sala, me da un pequeño toque de lo que significa. Nosotros somos hermanos que estamos separados por miles de kilómetros de distancia y estamos unidos a un mismo Dios y estamos adorando a distintas horas, distintos lugares. Yo creo que eso es una muestra de la salvación tan grande que tenemos. Entonces, voy a hacer, normalmente por cuestiones del internet, yo tiendo a hacer una presentación asociada, no sé si se ve la presentación. Es una presentación breve, de una forma que podamos pues seguir lo que dicen las escrituras. Y yo creo que casi, como ustedes ven, es un estudio, no es tanto una prédica, realmente. Yo quisiera empezar hablando de una definición. Posiblemente cuando hablamos de pecado, la palabra pecado normalmente viene de, ¿verdad?, del hebreo, lo que se llama hata. Básicamente hay dos significados. Uno es extraviarse, ¿verdad?, y el otro es fallar. Básicamente, la percepción de que cuando uno está lanzando una flecha y falla, o cuando uno no logra alcanzar un resultado específico. También se utiliza como descarriar. Y nosotros en el Nuevo Testamento tenemos una palabra similar para eso. De hecho, de ahí viene una palabra que utilizamos para hablar de amartiología, que es el estudio del pecado. Es básicamente un defecto profundo de carácter. Es un defecto interno. Normalmente se utiliza cuando se habla de tragedias. Las tragedias griegas normalmente se caracterizan porque hay un personaje que comete un error importantísimo al principio de esas historias, pero ese error que cometen es un error interno, es un problema que está ocurriendo en su corazón. Y yo creo que esa es la naturaleza de lo que nosotros llamamos un pecado. ¿Por qué son importantes las palabras? Porque las palabras son como el punto de partida para hacer este recorrido. Yo quisiera, además de palabras, mostrarle un pequeño video
de lo que yo creo que es el pecado en acción. Y el pecado en acción es una promesa que en términos finales es una promesa falsa. ¿Por qué? Porque nos tiende a dar, prometer beneficios que normalmente no son lo que recibimos. Y esto es un ejemplo de un evento que ocurrió en Colombia hace unos cuantos años, que yo digo, bueno, eso es un excelente ejemplo de lo que es pecar. Sucede que en un pueblito de Colombia se estrelló un gigantesco camión de gasolina y las personas el conductor se baja del camión, va al pueblo más cercano, deja el camión estrellado en el camino y busca un teléfono y explica qué acaba de pasar. Todas las personas que están en el pueblo deciden que es una buena oportunidad para hacer unos cuantos dólares del camión, porque el camión está lleno de gasolina, así que todo el pueblo decide ir al camión y empezar a sacar la gasolina y ponerla en ciertos envases para poder luego venderla. O sea, posiblemente ustedes van a ver en el video personas que andan con sus envases que podrían vender esa gasolina tal vez $20. Y esa es la promesa. La promesa del pecado es una promesa de que nosotros podemos hacer algo sin consecuencias. Y este es el pequeño video. Básicamente ustedes pueden ver ahí que todo el mundo está haciendo su fila y el combustible se incendia. Eh, en ese momento, cuando se hizo el reporte, al menos habían 7 fallecidos. Y yo creo que cuando tú tomas en consideración el costo, lo que tú pudieras ganarte con respecto a esos $20 de gasolina que tú pudieras vender, esos $20 que tú no podrías gastar, no se comparan con lo que tú recibiste en cuanto a la consecuencia de ese acto. Y yo creo que en última instancia esa es la promesa que nosotros tenemos siempre con el pecado. Y eso es la situación. Y por eso tenemos esta idea de que el pecado es de por sí el fallar al blanco, al objetivo, lo que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, esto a modo de ilustración, y esto es lo que vamos a explorar el día de hoy, pero igual que todo es bueno empezar por el principio. Yo estuve leyendo un libro en parte para presentación de esto que decía, me gustó esta frase, dice, el pecado es tanto sobrepasar un límite como fracasar en alcanzarlo. Pues el pecado es tanto transgresión como omisión. Es faltar como ir más allá de lo que nosotros deberíamos ir al mismo tiempo. Y yo creo que si nosotros vamos a Génesis, en la historia de la creación, hay un caso particular en casi todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace, hay un factor significativo que es frecuente. Todo lo que Dios hace es bueno. Tiene esa cualidad de ser esencialmente bueno. Cuando Dios separa la luz de la oscuridad, Él está haciendo una diferencia entre la luz y las tinieblas. Cuando Dios establece el mar, cuando Dios establece el día y la noche, cuando Dios crea al hombre y la mujer, Él está definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y los primeros 2 capítulos de la Biblia se caracterizan por ser el establecimiento de lo que Dios entiende que es bueno. Pero al mismo tiempo Él está definiendo lo que es malo. Lo que es malo es lo opuesto a ese orden que Dios establece. Y una de las cosas que Él hace es que nos hace a nosotros. Y nosotros somos como seres humanos una mezcla interesante, una conexión entre la tierra. Somos hechos del barro de la tierra, pero tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es algo especial. El hombre es esa conexión, esa dualidad, que al mismo tiempo es débil como la tierra, pero tiene esa conexión con Dios. Y cuando Dios termina ese proceso, Él hace una afirmación que Él no hace de todos los días. Él dice que lo que Él había hecho era bueno en gran manera.
y nosotros no pensamos de la humanidad y de la creación en sí. Esto ocurre el sexto día, esto ocurre el día que Dios hacía al hombre y a la mujer. Nosotros no pensamos en la humanidad como algo que es bueno en gran manera. Y en parte la razón por la cual nosotros no pensamos así es porque nosotros vemos la consecuencia del pecado entrar en el mundo. Casi todos, por lo menos yo fui afortunado en el sentido de que en mi niñez yo no tuve tantas dificultades. Aunque crecí en pobreza, mi familia, mis padres me protegieron de muchas cosas que estaban ocurriendo allá afuera. Pero yo sé que no necesariamente para otros hermanos su situación es similar. Hay hermanos que han crecido, que han visto todo lo cruel que el mundo tiene. Y en la medida en que uno crece y madura, uno se da cuenta que el mundo, de alguna manera, no funciona como debería. Yo creo que si algo que nosotros tenemos estamos de acuerdo, es que hay algo que está mal en el mundo. Eh, en este día, y esto es algo interesante, Dios culmina la labor específica. Y yo creo que esto es muy importante porque en estos 6 días Dios establece su ideal de lo que debe ser la humanidad. El hombre no ha pecado, pero todo lo que Dios hace es bueno. Y ya al final, el día final, día 7, es el día de reposo, que es un día donde nosotros compartimos con Dios. Y de hecho, eso es una de las cosas que habla de que terminó su obra, en el sentido de que toda la creación entra en una relación directa con Dios justamente al final del sexto día. El primer día de la humanidad es un día donde tiene perfecta armonía con Dios, tiene paz para con Dios, tiene un shalom con Dios, tiene una increíble conexión personal con Él. Dios le habla. Y aquí se establece la forma en la cual Dios entiende que deben ser las relaciones de todas las cosas que están involucradas en la creación. ¿Cuál es la relación que Dios tiene con las personas? Dios tiene con el hombre. La relación que tiene el hombre con la mujer. ¿Cuál es la estructura? La relación que el hombre y la mujer tienen con la naturaleza y la relación que tiene la naturaleza con Dios. Y estos tres elementos están muy relacionados en esta discusión al principio de Génesis. Pero Dios determina que el hombre está para guiar a su familia y que debe cuidar de toda la creación de Dios. Y Dios funciona no simplemente como el dador de la ley, porque Dios le da mandamientos a Adán, pero hay una forma en la cual nosotros hemos olvidado en el mundo moderno cómo Dios es también dador de ley. La forma en la cual Dios da la ley es la forma en la cual Él define el mundo natural. El mundo natural en el pasado está definido por un conjunto de leyes, orden. Y esto es algo que en la modernidad nosotros hemos de alguna manera negado, porque nosotros hemos separado cómo funciona el mundo físico de cómo funciona el mundo moral. Entonces, de hecho, lo pueden ver. Muchas veces se habla de que hay cosas que son opiniones. Cuando tú hablas de religión, cuando tú hablas de moralidad, esas son cosas que son opiniones que tú tienes. Pero cuando tú hablas de física, matemáticas, ciencias, son cosas objetivas. Para quien está leyendo Génesis, no hay una diferencia entre esas dos cosas. Dios que da mandamientos morales de obediencia es el mismo Dios que da mandamientos al mundo sobre cómo debe funcionar. Es el mismo Dios que establece la luna y las estrellas, que establece la luz y la oscuridad, que determina cómo funcionan los animales. Ese mismo Dios es Dios de lo moral y Dios de lo natural. Ese mismo Dios establece un orden específico con respecto a la naturaleza y un orden específico con respecto a cómo deben de funcionar la moralidad del hombre. Entonces, como no hay esa separación, realmente Dios estableció reglas en la creación sobre cómo ésta debe funcionar. Entonces, pero esta discusión es la razón por la cual nosotros tenemos discusiones con respecto a ética y moral en el mundo moderno. Mucha gente utiliza ética y moral como cosas que son equivalentes o que son iguales. No se preocupen, yo sé que no quisiera aburrirlos con esto, pero yo sé que les puedo prometer que vamos a llegar a alguna parte con esta discusión. Eh, el punto es que la palabra ética, ¿verdad? Viene de la palabra ethos. Y ethos tiene que ver con
la naturaleza misma de las cosas. Cuando yo hablo de que algo es natural o el espíritu de las cosas, la razón de ser. Otra forma de verlo es como cuál es el propósito, cuál es la identidad última de las cosas. Entonces, en términos prácticos, la ética tiene que ver sobre cómo las cosas deberían ser. Sin embargo, cuando hablamos de la moral, ¿verdad? Básicamente la ética habla de cómo las cosas deberían ser y la moral habla de cómo la gente se comporta, ¿verdad? Muchas veces la gente te va a decir que es bueno hacer ciertas cosas y posiblemente las personas que estaban en el incendio, que nosotros vimos al principio, te pueden decir que es bueno no robar, pero en su práctica ellos lo hacen. Y esta es la razón por la cual las personas, ahora mismo en la modernidad, una de las cosas es que nosotros entendemos que si las cosas se practican, automáticamente son buenas. Y esa es mucha la discusión con respecto a temas que son críticos, como el aborto. Muchos de los temas con respecto al aborto es, mira, el aborto como quiera va a ocurrir, es mejor que nosotros lo normalicemos porque ya está ocurriendo. Entonces, para mucha gente, lo que ocurre es igualmente bueno y nosotros deberíamos normalizarlo porque ya ocurre. Pero las escrituras no tienen esa idea. Las escrituras no hablan o no hacen énfasis en cómo las cosas son, sino cómo Dios las diseñó, cómo deberían ser. Y nosotros como cristianos tenemos el llamado, pues, a vivir ese mismo espíritu con respecto a ellas. Entonces, básicamente, la diferencia entre la ética y la moral es la diferencia entre lo que debemos ser y lo que somos. Y esto es interesante porque nosotros no pensaríamos que hay un ethos, una ética con respecto a cosas en el mundo físico. Pero sucede que un martillo tiene una ética. Un buen martillo es un martillo que martillea, que básicamente uno puede utilizar, sacar clavos o introducir clavos. Es un buen martillo porque cumple el propósito que fue hecho para hacer. Y entonces, en la práctica, nosotros como seres humanos somos, de alguna manera, mejores seres humanos, somos buenos seres humanos en la medida en que nosotros reflejamos el propósito con el cual fuimos creados. Es decir, somos imagen de Dios, representamos a Dios. Básicamente cumplimos con eso, con esa estructura que Dios estableció del principio de la creación. Entonces, y nosotros vemos aquí como el mandato, algunas veces se conoce como el mandato cultural, parte de él. Y aquí está lo que dice Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo al hombre, lo bendijo y le dice, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre los peces del mar, las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandato divino de parte del hombre es crecer, llenar la tierra y juzgarla. Básicamente nosotros funcionamos como lo que sería un virrey, ¿verdad? Entonces, esto es interesante y creo que tengo un slide más adelante, pero creo que hace sentido hacerlo aquí. La función que tiene el hombre para con la tierra es funcionar como un representante de Dios en la tierra. Por eso es imagen de Dios. No es igual a Dios, pero lo representa. Eso significa que él tiene que cumplir y hacer las cosas como si Dios estuviera aquí. Y yo creo que una buena referencia es el virrey. Casi todos nosotros que estamos de alguna manera fuimos influenciados por el imperio español en las Américas. Y había una función muy importante en las Américas que era conocido como el virrey. El virrey representaba a la corona aquí en Santo Domingo. Estaba ubicado en la isla de Santo Domingo. Y básicamente una orden del virrey era considerada una orden del rey mismo. ¿Por qué? Porque era la representación de esa autoridad. Y de la misma manera, la imagen de Dios en el hombre, eso es lo que representa. Nosotros estamos aquí en la tierra para cumplir y representar la función de Dios. Esto es algo que nosotros ya tenemos claro y por sentido, pero creo que es muy importante para lo que estamos discutiendo aquí con la naturaleza del pecado. Y dice que Dios le da instrucciones al hombre y dice, mira, tú tienes acceso a todo. Tomó al hombre, lo puso en el huerto y le dijo que lo cuidara y lo cultivara. Y ordenó al Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás.
Y esto es algo interesante, igual como cualquiera de nosotros que tuviera una persona que está encargada de un negocio en nuestro lugar, un administrador, nosotros le damos permiso y acceso a casi todas las áreas. Pero hay algunos lugares donde nosotros no le damos acceso. Por ejemplo, yo tenía una socia, ¿verdad? Que ella tenía acceso a todo, la contabilidad, transparencia, pero habían ciertas transacciones que solo yo podía hacer porque yo era el dueño principal de ese negocio. De la misma manera, el hombre, que es un administrador, y no una coincidencia que Jesús, cuando habla de nosotros o habla de administradores que Dios deja con ciertos siervos que deben de hacer la función de su Señor. Entonces dice que la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. Sabemos que el mandato Dios se lo da a Adán, no se lo da a Eva porque Eva fue creada después de Dios instruirlo y crearlo y darle las instrucciones. O sea que Eva posiblemente no haya recibido directamente las órdenes de parte de Dios, sino que Adán es que le dice a Eva qué debe hacer. O sea, Adán es colocado por Dios como autoridad en su casa y él tiene el deseo Dios de que él instruya y proteja. Pero fíjense que hay dos puntos importantes. Dios dice que el hombre debe cuidar y cultivar el jardín. Debe de hacer esto. Una de las cosas es que Adán no hace ninguna de las dos, porque él deja que la serpiente, un ser extraño, entre al jardín que él debería cuidar y que él debería proteger, y permite que la serpiente empiece a entablar una conversación con su familia. Ya empieza a haber un fallo con respecto a Adán. Y la serpiente hace algo interesante. Empieza una inversión de la estructura que Dios establece. Dios coloca al hombre como cabeza de la mujer y al hombre y a la mujer como cabeza de la creación. Y Satanás entra como lo que está debajo del hombre. El hombre tiene autoridad sobre la serpiente, tiene autoridad sobre ella como criatura y puede mandarla. Y ya lo hace en el capítulo 2 cuando le pone nombre a todos los animales. Sin embargo, él deja que esta criatura lo convenza de que él debe hacer las cosas de manera diferente. Empieza de manera sutil a socavar y destruir la autoridad. Y eso muchas veces es lo que ocurre en una organización. En una organización entra una persona nueva y empieza a cuestionar de manera separada, de manera al liderazgo, socavando su autoridad. Entonces, fíjense que en este versículo que le mencionaba, Dios dice que él debía de cultivarlo y cuidarlo. Y hay dos cosas que ocurren. ¿Qué significa este mandato? Estas palabras, cultivar y cuidar, se utilizan en el Viejo Testamento con múltiples usos. Y el entender esos múltiples usos nos puede dar a entender cuáles eran las funciones de Adán en el jardín. Por ejemplo, la palabra en hebreo que se utiliza para cultivar, es verdad, se utiliza para trabajar, servir, y es la misma palabra que se utiliza cuando se hacía un culto, una adoración. Es decir, que cuando Adán estaba sembrando, él estaba adorando a Dios. Y algunas personas dicen que el Edén era un tipo de templo, porque estaba en una montaña, por la forma en la cual está descrito el lugar donde estaba ubicado. Entonces, mucha de la labor que tiene de la labor era básicamente adorar a Dios a través de su trabajo en el día a día. Muchos de nosotros no entendemos el sembrar como una forma de adorar, el ser jardinero, pero efectivamente lo estaba haciendo cuando cuidaba del jardín. Y la otra palabra, ¿verdad? Bueno, fíjense que también se utiliza como sustantivo, como un oficial del ejército, como un sirviente, como un adorador en el templo. Esa es la palabra que se utiliza. Y también, aquí me falta una palabra, déjame ver. Ok, me falta una palabra que es la palabra proteger, que normalmente proteger se utiliza para defender, para oficiales del ejército. Se tiende a utilizar también para defender con armas. Entonces, aquí, luego que la serpiente convence a la mujer, ocurre algo interesante. Y este texto es un texto que es muy interesante por lo que presenta. Dice, cuando la mujer
vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y luego le dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y esto es algo que es interesante. Yo me pregunto, ok, Dios les dijo a ellos que el fruto no era bueno, que el día que comieran iba a haber certeza de que se iban a morir. Y es como que te diga, bueno, ¿cómo alguien puede ver eso como bueno? ¿Cómo alguien puede ver algo que lo va a matar, algo que le va a hacer daño como bueno? Para tú poderlo ver como bueno, tú tienes que redefinir lo que significa ser bueno. Tú tienes que cambiar tu escala de valores, tu estándar de valores, tú tienes que cambiar tu moralidad. Lo que tú valoras como bueno debe cambiar para que sea diferente a lo que Dios establece. Y lo que tú estableces como bueno es diferente a tus ojos, a ellos. Dice que era agradable a sus ojos y ella entendía esto como sabiduría, que era deseable para alcanzar ese tipo de sabiduría. Entonces, esto me dice que el tomar del árbol, antes de tomar el árbol, ya de por sí, el hombre y la mujer estaban cambiando sus criterios de valores, su moral estaba cambiando. Lo que ellos valoraban como importante, lo que ellos valoraban como bueno, estaba cambiando. Y las escrituras hablan de eso, de que, ¿verdad? Dice el necio en su corazón no hay Dios y que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Obviamente ellos ya no están temiendo a Dios, sino que están en un proceso de rebeldía. Entonces, y esto es interesante porque las escrituras, más adelante, Pablo hace una exposición más larga, habla de que el hombre no busca a Dios, de que el hombre no ama a Dios, sino que es su enemigo. Y lo que está pasando aquí es que ocurre un cambio de afecto. Yo estoy redefiniendo lo que es bueno. El hombre está redefiniendo lo que es bueno. Lo que antes era prohibido, ahora empieza a ser atractivo. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Entonces yo creo que ahora podemos entender cómo esta frase que nosotros utilizamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que llaman a lo malo bueno, ¿verdad? Y viceversa, está ocurriendo aquí en el Edén. No es algo nuevo que Pablo está haciendo, sino que él está haciendo una descripción del cambio interno que está ocurriendo en el corazón de Eva y Adán al pecar. Y este es uno de los principales problemas con el pecado, que el pecado es un cambio de la estructura de valores que nosotros tenemos, que está en lo profundo de quienes nosotros somos. Y eso es lo que hace tan difícil la salvación, porque yo no amo a Dios, yo no deseo a Dios, yo no busco a Dios, yo aborrezco a Dios y yo amo todo lo que Dios no ama. Entonces, el hombre acaba de definir su propia ley. Y con respecto a esto, es interesante porque una de las primeras cosas que hace, nosotros hablamos de España y del gobierno de España, y sabemos que casi todos los países que estamos en Latinoamérica nos independizamos de España. Y una de las primeras cosas como que tú haces como un país independiente, ¿qué es? Tú creas tu declaración de independencia y tú estableces tus propias leyes, tu propia carta magna o tu propia constitución. Y en la constitución tú empiezas a definir lo que tú entiendes que es bueno y malo en tu país. ¿Cuáles son las leyes que rigen tu país? Porque tú eres autónomo. Interesantemente, el hombre, en este momento específico, el hombre y la mujer están decidiendo que lo que Dios dice que es malo es bueno para ellos y por lo tanto ellos están haciendo su propia constitución de lo que representa su independencia. Ellos están independizándose de Dios. Ellos están dejando de cumplir esa función de ser sirvientes de Dios y valerse por las leyes que Dios establece. Y esa nueva ley es una ley propia de ellos. Eh, y esto yo creo que es todo el proyecto de la modernidad. El proyecto de la modernidad es que cada uno define lo que bien le parece. Cada uno de nosotros decidimos. Lo que puede ser bueno para ti tal vez no sea bueno para mí. Pero Dios, que estableció desde el principio, establece qué es lo que es bueno y lo que es malo. Pero este hombre está en profundo desafío y está estableciendo. El descubrimiento del árbol del bien y el mal no es tanto el descubrimiento, sino como la creación de un estándar donde el hombre es la medida de lo bueno y lo malo. Pero esto es muy interesante porque
yo sé que algunos de nosotros aquí hemos visto con sorpresa todo el conflicto de los últimos años de Ucrania. Y quiero tener este ejemplo como una forma de ilustrarle el concepto. Eh, una de las cosas que ocurrió en Ucrania es que en el 2014 hubo una revuelta. Básicamente muchas personas protestaron y hemos descubierto durante los últimos años que parte de la propuesta fueron financiadas y apoyadas por los Estados Unidos. Hasta ese momento, Ucrania tenía una muy buena relación con Rusia. De hecho, se asume que cerca del 70-80% del capital de inversión, básicamente quienes invertían en las empresas ucranianas, eran de capital ruso, eran oligarcas rusos. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos financia esta revolución de color, como le conocen, tumban el presidente hasta ese momento de Ucrania y Estados Unidos elige un presidente, una marioneta, que empieza a cambiar la legislación en contra de los ciudadanos rusos. Y una de las razones, por ejemplo, cosa que nosotros no, la mayoría de las personas no saben, es que el ruso era un idioma que se hablaba frecuentemente, era un idioma oficial. Habían documentos oficiales rusos, se podía tanto usar el ucraniano como el ruso. Empezó a prohibirse el ruso. Se empezó a hacer oficial el ucraniano. Ese era el único lenguaje. Habían universidades que daban clases en ucraniano, en ruso, y dejaron de darlo. Y empezaron a ponerse una serie de leyes que hacían difícil el ser un ciudadano ruso, una persona que hablaba ruso. De hecho, el mismo presidente Zelensky no hablaba ucraniano hasta recientemente. Y esto empieza a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo un enemigo que yo quiero de alguna manera provocar. Y yo estoy utilizando lo que esto se llama una guerra proxy, donde yo utilizo un individuo, un tercero, para tener una guerra con un enemigo que yo tengo que es mayor. ¿Cuál es la ventaja de yo utilizar ese proxy? Bueno, la ventaja que yo tengo en ese sentido es que yo no necesito pelear yo. Yo utilizo a otra persona como carne de cañón, dice, ¿verdad? Como víctima, pero también como agresor. Y esto es exactamente lo que está pasando en el Edén. Nosotros no estamos viendo simplemente que el hombre está comiendo una fruta. Nosotros estamos viendo una declaración de guerra de parte de de un país, de una sociedad, de una creación que le pertenece a Dios. No es ni siquiera que son países separados. La dependencia total del hombre yace en Dios. Dios es el dueño y rey legítimo de todo lo que existe. Como dicen los salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mismo hombre no se pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y este hombre está discutiendo en una mesa con otra persona, estableciendo un acuerdo con un tercero donde busca establecer otras reglas que no son las establecidas por el rey. Literalmente están intentando secuestrar la creación de Dios. Está buscando implementar su orden en la creación. Entonces no estamos hablando simplemente de una desobediencia cualquiera, estamos hablando de un acto de traición con el enemigo de Dios. Estamos hablando de una alianza contra alguien para provocar a Dios, para buscar conflicto con Dios. ¿Y qué ocurre? Tal como le digo, la imagen de Dios en el hombre es un reflejo de Dios. Nosotros estamos hechos para representar y para mostrar lo que Dios es, sus atributos. La ley de Dios no está diseñada para castigarnos. La ley de Dios está para que nosotros descubramos quién Dios es y para lo que estamos hechos. Entonces, de alguna manera, el de desviarnos y separarnos de lo que Dios establece es básicamente rechazar quienes nosotros somos. Es literalmente echar a la basura lo que nosotros como estamos diseñados. Y me hace pensar en un amigo que él tenía creo que le dicen pasola, no sé si se llama así mismo, es como un tipo de motocicleta más pequeña que utiliza, creo que gasoil utiliza. Y mi compañero se le acabó la gasolina y le echó Cleren. Cleren, para los que no lo saben, un tipo de alcohol que tiene un alto nivel bueno, es una bebida alcohólica, tiene un alto nivel de alcohol. Y él introdujo eso y la pasola corrió por cierto tiempo.
pero nunca más la pudo encender, porque él la estaba utilizando de una manera incorrecta. Y en el proceso de utilizarla de manera incorrecta, la dañó profundamente. Entonces, no simplemente estamos teniendo una discusión, una negociación, un proceso de traición con respecto a alguien que ha sido tu mentor, que ha sido quien te ha dado todo lo que tú tienes, quien es que te sustenta, que te da los recursos, que te dio para que tú administres algo que está muy fuera de lo que tú puedes hacer, sino que tú estás compartiendo una comida con él. Y nosotros en el Nuevo Testamento hablamos de la cena del Señor, ¿verdad? Donde nosotros entramos en comunión con Dios. Y de hecho, esto es algo interesante, el entrar al cielo se conoce nuevamente como, ¿verdad? Entrar a la cena del Señor, el banquete del Señor. Esa es la idea que nosotros tenemos del cielo. Estos individuos están intentando, están adorando de alguna manera, están participando con la serpiente en un acto de adoración donde Dios no es con quien comparten. Y como le decía, en el Medio Oriente estaban estos reyes y estas deidades tenían esos reyes como imágenes de ellos. Eso se asocia mucho con la idea. Pero vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de este tipo de alianza. Porque para extender un poquito la idea, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de esta guerra proxy entre dos naciones que son, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia? Para ponerle una idea, posiblemente la promesa que hace Estados Unidos a Ucrania es, mira, tú vas a ser parte de Europa, tú vas a tener independencia de la influencia rusa, tú vas a poder decidir tu propio destino sin la influencia de los oligarcas rusos. Eso es lo que promete. Eso es lo mismo que promete de alguna manera Satanás. No estoy diciendo que los rusos son buenos. No creo que mi ilustración pueda llegar tan lejos. Simplemente yo quiero que entendamos cómo funciona muchas veces el plan, el trato que tú tienes con alguien que supuestamente te va a dar ciertas ventajas y resulta que no son tantas las ventajas, si hay alguna. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que tú vas a ser independiente, pero sucede que no te dicen que hay consecuencias de eso. Y, por ejemplo, esto es un artículo de Wikipedia que dice, este artículo es viejo, se asume que son cerca de 700,000 muertes. Al momento de ese artículo, se dice que habían cerca de 500,000 de personas, de ciudadanos, ¿verdad? De Ucrania, muertos en esta guerra. Ya estamos empezando a ver el costo de esa promesa de libertad, esa promesa de autonomía, esa promesa de que tú vas a hacer lo que tú quieres. Esa es la promesa del pecado. La promesa del pecado es una promesa de una libertad que nunca llega a completarse. Pero no tan solo eso. ¿Cuántas personas han tenido que desplazarse de Ucrania que ahora tenían negocios, que tenían cosas que hacían, que ahora están deambulando por el mundo y son forasteros? No tenemos que irnos tan lejos también. Tenemos cerca la nación de Venezuela. Muchas personas que han salido de Venezuela por la promesa de libertad futura que tuvieron en algún momento. Por ejemplo, aquí nosotros vemos cuánto se le ha prestado a Ucrania. Por ejemplo, a 24 y dice que Estados Unidos ha prestado en ayuda. Esta ayuda no es gratuita, es un préstamo. 175 mil millones de dólares. No, muchos de nosotros no estamos ni cerca, ¿verdad? De entender qué se puede hacer con una cantidad de dinero así. Pero esto no es un regalo, esto es un préstamo. Ellos están endeudados. Lo que significa es que si ellos tienen suerte y ganan la guerra, ellos van a tener que pagar esa deuda. La ayuda no es gratis. Y se estima que el volver a reedificar Ucrania va a costar más del doble de eso. De hecho, ahí tienen los números, que son 411 mil millones de dólares que se van a necesitar para reconstruir. Tú destruiste tu país, tú quedaste endeudado, posiblemente pierdas una parte de la propiedad que tú tienes y tú vas a ser libre. Esa es la promesa. Pero estamos seguros que tú vas a ser libre cuando eres mucho menos de lo que eras antes de que empezaste el conflicto. Antes de pecar, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos?
¿Qué podemos ser? ¿Realmente existe potencial fuera de Dios o somos menos humanos ahora que pecamos? Y una de las cosas eh, tristes, pero interesantes, que yo descubrí en el proceso de entender un poquito esto, es una institución que se dedica a ayudar a las víctimas de básicamente esclavitud. Dicen que debido a la situación de la guerra en Ucrania, ha habido todo un negocio asociado al tráfico de personas. Es decir, literalmente, muchas de las personas que fueron desplazadas se han convertido o han sido capturadas para estar en broteles para la prostitución o han sido utilizados como esclavos. Es decir, estas personas están sufriendo. La promesa de libertad está esclavizando a muchos de los supuestos individuos que iban a verse beneficiados de esa libertad. Y esa es una gigantesca tragedia que nosotros vivimos con el pecado, que lo que promete hacernos libres nos esclaviza. Y yo creo que nosotros hemos visto. Juan, Jesús lo dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado no viene gratis. El pecado tiene consecuencias y la principal consecuencia es la profunda esclavitud de tu persona. Tú pensabas que tú ibas a ser libre, pero resulta y te despiertas en una jaula donde tú tienes mucho menos que lo que tú empezaste. Y el ser humano, la creación, sufre en esa gigantesca tragedia al negarse a la autoridad divina. Verá, el hombre que estaba destinado a compartir con Dios, a comer con Dios, que Dios crea un día para que ellos compartan a plenitud, que tiene perfecta unión, donde Dios habla directamente con el hombre, decide cambiar esa perfecta unión con un benefactor por un sospechoso que lo único que le ofreció fueron mentiras. Y esta es la promesa que nosotros hacemos, esta es la promesa que nosotros recibimos cada vez que pecamos. Y el pecado no nos garantiza nada de lo que promete. Y nosotros lo vemos en el día a día, lo vemos en las personas que han dejado su familia por una promesa de amor renovado. Vemos las personas que en la ambición por el dinero dejan todo lo que tienen y pueden terminar peor. Nosotros lo vemos en la forma en la cual el pecado nos ataca y nos destruye. Y todos de alguna manera hemos sufrido por eso. Sin embargo, y esto es lo hermoso, Dios busca frecuentemente nuestra salvación y nuestra compañía, a pesar de quienes somos. Y esto es algo interesante, que Dios le da todo lo que tiene el hombre y sin embargo busca la comunión con él. Y nosotros conocemos esta discusión, ya la hemos escuchado antes. Y si oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, básicamente algunas personas entienden que el fresco del día es lo que se conoce como el ojo de la tormenta. Es decir, la presencia de Dios ellos estaban en el centro de la tormenta de Dios. La idea de cuando Dios estaba con ellos en el desierto también, que tenía presencia física. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Y yo sé que cuando uno se entiende pecador y entiende la naturaleza, uno sabe que es culpable. Y lo peor que puede pasar es tú no entender qué tan culpable tú eres. Pero definitivamente al Adán comer, cambió algo en ellos. Ellos se dieron cuenta que descubrieron la vergüenza de ser menos de lo que ellos fueron diseñados para ser. Y ahí sabemos lo que Dios le pregunta. Dios le dice, ¿dónde estás? Y el hombre responde, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y esto es algo interesante porque, y me escondí. La respuesta ante Dios, que antes era una relación directa con Dios, ahora una relación donde yo temo a Dios. No por algo que Dios haya hecho, porque Dios no hizo nada malo. Y esta es nuestra reacción con respecto a lo que nosotros nos hablan de religión, no hablan en general de Dios. El hombre ahora tiene un problema con Dios. No un problema que Dios haya empezado a tener. Quien cambió internamente, quien tiene rebeldía es el hombre. Y esto es algo interesante si podemos empezar a ver como esas pequeñas señales que da el hombre. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber
que estabas desnudo. Dios no hizo ese comentario, Dios no introdujo ese dato, Dios no fue que culpó al hombre. El hombre ya empezó a inculparse a sí mismo porque sabe que está defectuoso. Y dice, has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. Y el hombre respondió, y esto es interesante, aquí empieza la pasivo-agresividad. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es interesante, Dios y la mujer son culpables. La culpa no la tiene el hombre. Y esto yo creo que como la realidad de casi todos los seres humanos. Todo el mundo es culpable excepto yo. Y cuando las otras personas me ofenden, yo juzgo a las personas por lo que hacen, pero yo me juzgo a mí mismo por mis intenciones, por mi propio criterio, por mi propia ley de lo que yo considero justo y bueno. Y esto me dice que ya de por sí hay una ruptura, no solamente hay una ruptura en la relación del hombre con Dios, sino del hombre con la mujer. Ya el hombre y la mujer tienen una relación de conflicto entre ellos, introducida por el pecado. Antes, la situación era diferente. Alguna gente dirá que era porque estaba enamorado cuando conoció a Eva, que él lo que decía que, mira, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ahora ella es mi enemiga, ella fue la que me hizo la vida difícil. Pero la verdad es que esto es el efecto del pecado en su vida. Ya hay una ruptura profunda entre el hombre y todos los aspectos que integran con él. La misma naturaleza se ve dañada por él. Y básicamente, ¿verdad? Él habla a la mujer y dice, la mujer le responde, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero esto nosotros lo hemos escuchado mucho. Y yo no voy a hacer énfasis en esto, yo voy a hacer énfasis en lo siguiente que viene. Y es esta sección. Y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esta es una promesa de redención, pero también introduce un factor que debería de preocuparnos a todos. De ahora en adelante hay dos simientes. Y nosotros no vemos que sean las hijas de la serpiente el problema. Son exactamente esa simiente en la forma de los hijos de Adán. Y nosotros vemos esto cuando posteriormente, ¿verdad? Adán tiene dos hijos. Dice, y el hombre conoció a Eva y su mujer y ella concibió, y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Es decir, obviamente Eva se da cuenta de que Dios la ha bendecido. Y yo me imagino que Eva tiene la esperanza de que ese que había nacido sea la fuente de su redención, de alguna manera. Y después ella dio a luz a Abel y dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y esa esperanza está mal fundamentadas porque Caín no tardó mucho en hacer daño y destruir la vida de su hermano, ¿verdad? Y aquí, disculpen el bloque de texto, pero esto es algo interesante porque se supone que tanto Abel como Caín adoraban a Dios, pero no lo hacían de la misma manera. Y había uno que tenía una religión falsa y uno que tenía una religión verdadera. Y dice, también Abel, por su parte, trajo a los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, Abel no simplemente tomó y hizo sacrificio como todos los humanos deberían hacer, sino que dio lo mejor. Sin embargo, que aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda, el fruto de la tierra, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Pero fíjense que algo interesante, que Caín se enojó mucho y su semblante cambió. Entonces, fíjense que el cambio, el problema, no tiene que ver con quién Dios es. El problema tiene que ver con lo que Caín da. Pero de igual manera, Caín parece culpar a Dios. Y fíjense, dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tú tienes problema con eso? ¿Y por qué se ha cambiado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Dios le da la oportunidad de cambiar de opinión y él sigue esclavo del pecado. Y esto empieza un ciclo donde el hombre profundiza y cae más en el pecado. Y ocurre lo mismo que pasa con Adán en el caso de Caín. Fíjense que Dios castiga al hombre diciéndole que con esfuerzo iba a trabajar la tierra y que iba a salir del Edén. Y Dios hace lo mismo con Caín cuando lo castiga. Dice, cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor y vagabundo y errante serás en la tierra. O sea, el pecado aumenta progresivamente a tu nivel donde nosotros vemos en Génesis 6 que dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, mucha, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa es la descripción general de la humanidad, de lo que dice Dios. Y esto, mis hermanos, no ha cambiado en todo lo que tiene de historia la humanidad. Esto no ha cambiado. Los hijos de Caín, los descendientes de Caín, tienen ese patrón. Pero yo quisiera que nos acercáramos, porque aquí tenemos un texto que dice mucha la maldad de los hombres. Y hay un texto que se parece mucho, pero utiliza otro adjetivo, no utiliza maldad como referencia. Y es un versículo que ya leímos, que dice, bueno en gran manera. En el hebreo original se utiliza mucho, muy, en gran proporción. Estamos diciendo que hay una inversión radical de lo que Dios había hecho como muy bueno, ahora es muy, muy malo. El hombre había hecho que la creación completa cayera. Y yo creo que nosotros estamos pasando por un momento así, donde nosotros estamos redefiniendo todas las cosas que Dios estableció como buenas, como santas, como coherentes, las hemos invertido y llamamos eso bueno. Algunas personas que dicen que el estar en sobrepeso es saludable. Algunas personas dicen que el aborto es salud. Algunas personas dicen que el encontrar tu identidad es maltratar tu cuerpo. Entre otras cosas que ustedes pueden ver, la eutanasia se está en el proceso de legalizar, el asesinar a una persona en vez de cuidar a una persona envejeciente. Se está convirtiendo en algo bueno, una muerte digna. Y esto es algo que nosotros estamos viendo en todo el mundo. Esto es la naturaleza caída, la simiente de la serpiente hablando. Pero nosotros, ¿qué hacemos entonces? Porque todos tenemos parte de eso, todos descendemos de alguna manera de Adán. Y yo creo que en Romanos nosotros vemos esto. Estamos todos aquí sentados conversando con respecto a esto. Y dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Nosotros, yo, ustedes, estamos bajo ese pecado donde somos enemigos de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Todos nos echamos a perder. El pecado ha dañado radicalmente lo bueno que había de Dios en nosotros. Y aunque no todos somos tan malos como podemos ser, estamos corrompidos y estamos en rebelión directa con Dios y nos hemos aliado con el orden específico de este mundo. Y básicamente algo interesante que pasa, con esto agradezco mucho su paciencia, así que intentaré ir rápido de ahora en adelante. Nosotros podemos ver que la vida pecaminosa intenta ser de alguna manera una vida digna, pero no puede, porque como dice Cornelius Platenga, dice la vida pecaminosa es una caricatura en parte deprimente y en parte ridícula de la vida humana genuina. Nosotros estamos intentando crear una vida digna cuando nuestra única dignidad está en Dios. Y nosotros lo podemos ver en nuestra sociedad. En nuestra sociedad nosotros tenemos cosas que representan algo, que ese algo que representan ya no existe o no funciona correctamente. Y Pablo lo dice, que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Quiere tener su propia ley. Pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, nosotros no podemos hacerlo porque ya no deseamos lo bueno, sino que deseamos aquello. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque el pecado los ha dominado, los ha esclavizado.
Y a mí me encanta un concepto este es un autor no cristiano, se llama Jean Baudrillard, y él habla de simulacra. Este es un concepto que vamos a explicar un poco para terminar. Y dice que vivimos en un mundo donde hay cada vez más información y cada vez menos significado. Y hace sentido. Si yo quiero crear un mundo donde Dios no es el rey y todo depende de Dios, mi vida, mi aliento de vida, mi dignidad, todo eso depende de Dios, y yo no estoy en él, yo no lo sigo, yo lo rechacé, el significado y el propósito que yo tenía ya no existe, no me queda nada más. Y es interesante, él tiene un concepto que él habla de que la simulacra es cuando yo le doy a una persona una copia, como una representación de algo que es una simulación. Y esa simulación no es la cosa real, pero yo me quedo con eso. Es, por ejemplo, cuando yo iba a la universidad había que sacarle copias a los libros, porque no todo el mundo podía comprar un libro, y yo era pobre. Y entonces algo que nosotros hacíamos es que muchas veces una persona sacaba copia y tú le sacabas copia a esa copia. Y si tú sacabas suficientes copias, ya ni siquiera se podía leer lo que estaba originalmente. Era como algo que se iba progresivamente borrando. Y ese es el proceso que nosotros como seres humanos estamos haciendo cuando nos alejamos más de Dios. Y si ustedes se fijan frecuentemente en el libro de Génesis, está la idea de que nosotros nos vamos alejando más de Dios. Dios saca primero al hombre del jardín y este se mueve. Y ya Caín, que se va más lejos todavía, empieza a ser un vagabundo. Y frecuentemente nos vamos alejando más de Dios. Si nos dejan a nosotros, el pecado nos va a alejar infinitamente de Dios. Eh, y esto es lo que dice las escrituras, porque dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ni tienen agua, ni pueden mantener el poco de agua que tienen. Nosotros cambiamos la verdad de Dios por una alternativa que no funciona. Y yo sé que a este momento específico de creo que, ok, esto es lo que se llama como un superestímulo, y tiene que ver mucho con lo de la simulacra. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver un ave y ustedes ven que hay varios huevos aquí. Pues sucede que este huevo que está aquí, no un huevo que pertenece a esa ave. Esa ave está criando el huevo de otra ave. Y esto es porque hay estímulos que te llaman mucho la atención por parte de la naturaleza caída y tú puedes verte atraído por ese tipo de cosas que no necesariamente son la cosa real que tú estás buscando. No son, por ejemplo, usted ve esa dona, le parece atractiva, le parece jugosa, pero usted no se está nutriendo. Usted está comiéndose algo, pero eso no es nutritivo. Eso puede incluso hasta enfermarlo. Ustedes van a tomar más calorías, pero no tienen nutrientes para nutrirse. Entonces, algo que aparenta ser un huevo, esta ave puede tomarse el tiempo y cuidarlo. Y resulta ser que el ave de otro animal. Y cuando se da cuenta, posiblemente ya se hayan muerto los huevos que ella debía de cuidar. Y ese tipo de cosas se utiliza para todo lo que nosotros consumimos. La ciencia de comida, la ciencia de comprar cosas en particular. El marketing utiliza mucho eso. La pornografía utiliza de resaltar atributos de manera artificial para darte una sensación de que tú tienes conexión cuando tú no tienes. Y de hecho, las redes sociales también se alimentan de eso. La percepción de que tú tienes amigos o que tú tienes relaciones con personas que no están integradas a tu vida particular o que no se arriesgan por ti. Muchos influencers tienen una relación unilateral donde ellos te comparten mucho de su información, su vida personal, y tú puedes sentir que tienes una relación con ellos, pero no una relación genuina. Pero esa relación que tú estás compartiendo con un influencer en redes sociales es una relación que tú pudieras tener con una persona cercana en tu casa, que tú pudieras compartir con tu familia, y sería una relación genuina. Entonces, frecuentemente en este mundo nosotros estamos cambiando la verdad misma, las cosas reales, las cosas que Dios ofrece, por una imitación barata que el mundo y Satanás ofrece. Y, eh, y básicamente está esa idea, pero ¿cómo nosotros sabemos que eso está mal?
la única forma de nosotros saberlo es a través de lo que Dios establece. Para saber que una pared está inclinada, tú necesitas medirlo con respecto a algo. Para tú saber si una pared está derecha, tú necesitas una plomada. Y esa plomada es Dios mismo. Es lo que Dios manda. Y yo sé que posiblemente ustedes se han sentido que yo lo he torturado durante una hora, casi una hora, sí, con respecto a lo que es el pecado, con respecto a qué tan mal estamos, qué tanto hemos caído. Pero eso es necesario, porque un buen doctor, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico necesita saber qué tan enfermo está el paciente. Ustedes no confiarían de un doctor que ustedes fueran y le pidieran un análisis y ese doctor lo que diga, mira, tú lo que tienes que tomarte esta pastilla 2 días sin escuchar cuál es el problema que tú tienes. Las escrituras se toman el tiempo de hacer un diagnóstico de la naturaleza misma del hombre y decirle qué tan mal está, qué tan profunda es su caída, qué tan dañada está su persona, porque esa es la única forma en la cual nosotros podemos ser salvos. Tiene que pasar, ¿verdad? Tiene que entender la naturaleza de la enfermedad que tú tienes. John Owen dice, o tú matas el pecado o el pecado te matará a ti. El pecado no es un animal que tú adoptas, no es un lindo gatito que tú le puedes pasar la mano y que tú lo puedes domesticar y no va a pasar nada contigo. El pecado va a estar detrás de ti, va a crecer y te va a dominar a un punto donde tú no lo puedes controlar. El pecado es tu enemigo mortal y ya de por sí tú naciste con él, tú estás peleando con él frecuentemente. La obra salvífica de Dios te ayuda, es lo único que nos ayuda a vencerlo realmente. Y yo creo que todos ya en este momento podemos hacer, ¿verdad? La oración que hace David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando nosotros vamos a las escrituras y vemos el análisis de lo que dicen las escrituras de nosotros como seres humanos, tenemos muchas razones para darle la razón a Dios. Hemos caído, hemos pecado, nuestros deseos no siempre son buenos. Si nosotros no medimos con el Dios perfecto, estamos lejos de Él. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Verdad? La respuesta que Jesús le da a Nicodemo, yo creo que aplica para nosotros. La solución no es hacer un gran esfuerzo para ser bueno. La solución no es aprender las reglas que tú necesitas. La solución es nacer de nuevo. Y Jesús lo dice, en verdad, verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque nuestra naturaleza está caída. Y yo creo que si nosotros estamos así, ¿verdad? Dice Nicodemo, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y yo creo que muchos de nosotros, si vemos la naturaleza de nuestro pecado, el dolor de nuestro pecado, la profundidad de nuestro pecado, podemos saber que es imposible salir de él por nuestro propio esfuerzo. ¿Cómo puedo yo escapar de quien yo soy? ¿Cómo yo puedo huir de mi persona? ¿Cómo yo puedo dejar de ser quien yo soy? Esa es la tragedia humana. La tragedia humana es que estamos atrapados en nosotros mismos. Nosotros podemos ser esclavos de nuestros deseos. Somos esclavos de nuestros deseos. Y Pablo, yo creo que establece también esa afirmación cuando en Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pablo tiene buenas noticias para nosotros, hermanos. Yo creo que todos los que están aquí saben cuáles son esas noticias, pero yo creo que es importante recordar nueva vez cuáles son esas noticias. Las noticias son que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es interesante porque Jesús, a diferencia de Adán, tuvo una obediencia perfecta. Y en su obediencia perfecta, en su muerte, sin tener ninguna culpa, él pagó el precio que todos tenemos. Y en ese proceso, la palabra que se utiliza, nos reconcilió con Dios.
Jesús es la firma misma de un tratado de paz inquebrantable con Dios. El sacrificio de Jesús es el precio por una nueva humanidad y es la promesa de que nosotros podemos nacer para una nueva vida. Y yo creo que ya les he tomado bastante de su tiempo. Me encantaría el que pudiéramos abundar más de eso. Yo creo que lo hemos escuchado de nuevo. Pero yo creo que eso toma una perspectiva totalmente diferente cuando nosotros vemos qué tan mal es nuestra enemistad contra Dios. Cuando nosotros tenemos una rebelión cósmica ocurriendo. Y Dios está levantando en este momento en miles de lugares alrededor del mundo personas que están reconciliadas con Dios y que aman a Dios y que lo pueden hacer porque están empezando a entender cómo han sido diseñados para imitarle y para ser como Él. Eh, y, y de verdad que mi invitación es, de nuevo, a ver este sacrificio de Jesús, ver esta gracia de Jesús como lo que es el comienzo de una nueva humanidad cuando la anterior ha fallado y es enemiga de Dios.